Bueno, buenas noches a todos. Ahora sí vamos a empezar. Bueno, la conferencia de hoy se llama El equilibrio de los centros y la fabricación de los mercurios. ¿Qué son los centros? Los centros son unos centros energéticos que tenemos donde el punto energético está localizado, digamos, en nuestro cuerpo físico, localizados, están distribuidos en la columna vertebral, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el coxis el centro sexual, en el sacro, o sea, a la altura del hueso sacro está el centro vital. Luego tenemos a la altura del plexo solar, sobre la columna, el, el centro emocional inferior. Y así, ¿no? Tenemos 5 centros inferiores y 2 superiores que están, los 2 superiores en el cerebro, en la glándula pineal y la pituitaria. Y bueno, tiene relación directa con digamos, con los chakras, ¿no? O discos, ¿no? Son como unos discos magnéticos que están girando. Bueno, pero ¿qué pasa? Los centros tienen funciones, ¿no? Los centros decimos que nos permiten cumplir las funciones normales de cada persona, ¿no? El sexual tiene la función de crear, el vital tiene la función de aprender a través del deseo, el emocional tiene la función este, de sentir emociones, el centro mental tiene la función de pensar, el motor es el centro de los movimientos, nos permite, tiene energía motriz con la cual nos movemos, y tenemos la glándula pineal y pituitaria, este, que digamos tiene otras funciones que sería saber y juzgar, pero bueno, no están funcionando, ¿no? Porque realmente no sabemos no juzgar, ¿no? Realmente, y no tenemos todavía la sabiduría, pero esos 2 centros superiores están levantados, es decir, no hay que crearlos, sino que estamos desconectados, pero se pueden volver a unir con ellos y unir los 5 centros inferiores. Que bueno, esas son las funciones, ¿no? Gracias a estos centros podemos pensar, sentir, desear, etcétera. Bueno, pero ¿qué pasa? Vamos a ver en la conferencia de hoy. Acá están los centros, ¿no? Bien, vuelvo a repetir. Tenemos el centro sexual a la altura del coxis, está relacionado con las funciones sexuales, ¿no? De crear, creación, con ese, digamos que en la energía sexual podemos crearnos a nosotros mismos y también podemos crear hijos, ¿no? Pero bueno, la idea, bien, vamos a ver cuál es la idea, ¿no? De lo que es la energía sexual, qué hacer en realidad con esa energía. Tenemos el centro instintivo, el emocional inferior, el intelectual inferior, el centro motor a la altura de la laringe, el emocional superior y el intelectual superior, ¿no? Que están en las glándulas pineal y pituitaria. Bueno, ¿qué sucede? Nosotros estamos funcionando mal, ¿no? Este, Vamos a ver que cada centro tiene su propio hidrógeno, que es la energía, ¿no? Vamos a hablar de hidrógeno o hablemos de energía, no importa. Son sinónimos. Bueno, entonces los 5 centros inferiores están caídos y desequilibrados, ¿no? Es decir, el sexual, instintivo, emocional inferior, intelectual inferior y centro motor están funcionando mal, desequilibradamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que estamos gastando energías en forma innecesarias, ¿no? Y además estamos creando cada vez más defectos y además nos estamos con el tiempo degenerando cada vez más y más, ¿no? Tal vez sea difícil de ver si son nuevos en este conocimiento, pero es así, ¿no? Bueno, y bueno, ¿qué pasa? Vamos a ver después cómo equilibrarlos, ¿no? Si bien, bueno, está bien, tenemos que aceptar que estamos desequilibrados, tenemos que ver luego cómo lo corregimos, ¿no? Em, bueno, entonces
la cuestión. Em, Cada vez que nos levantamos por las mañanas, tenemos cierta energía, ¿no? Tenemos 100 unidades de energía. Acá está. Porque la Madre Divina de cada persona le deposita 100 unidades de energía para que pueda funcionar, ¿no? Durante el día. La idea es que no gastemos energía de más, que usemos la energía necesaria. ¿Qué ocurre? Siempre terminamos gastando el 100% de las energías. Por eso, luego a la noche volvemos, necesitamos descansar para volver a recargar esas energías. Bueno, ¿qué pasa cuando, digamos, nos levantamos por las mañanas? Ya estamos cargados, pero durante la noche el centro instintivo le va a distribuir la energía a los centros inferiores, ¿no? Es decir, aquí en el centro instintivo es donde recibimos esas unidades de energía, ¿no? Pero eh, se va a distribuir 7 al emocional inferior, 7 al intelectual inferior, 7 al centro motor, y luego las que sobran, ¿no? Se almacenan en las glándulas sexuales. Se distribuyen también 7 acá, ¿no? Al sexual, pero bueno, digamos, el sexual y las glándulas, digamos que están ligados, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando un centro, por ejemplo, motor, el centro motor va a agotar sus 7 unidades de energía, ¿no? Entonces yo empiezo a hablar y hablar y hablar todo el día, a, a insultar, después empiezo a contar chistes, a reírme, con el chisme, la calumnia, etcétera, etcétera. Y se me van a agotar las unidades de este centro. Pero ¿qué va a pasar? El centro motor le va a robar al depósito sexual. Bien, le roba. Luego en el intelectual inferior tenemos pensamientos de lo que sea, malos, lindos supuestamente, proyecciones al futuro, al pasado, etcétera, etcétera. Se va agotando y le empieza a robar al depósito sexual. Luego el centro emocional inferior, también con las emociones de enojo, de angustia, de euforia, de risa descontrolada, etcétera, se van agotando y le empieza a robar al centro sexual, ¿no? O sea, al depósito sexual. Y el instintivo, bueno, queda así, ¿no? Con los, digamos, también el instintivo eh, va a ir agotando, ¿no? Con los instintos, también vamos agotando a través de los deseos. Sucede también, bueno, otras cosas, ¿no? Que es de otra conferencia, pero que el centro emocional va a producir alguna emoción. ¿Y qué pasa? El centro instintivo se adueña de esa emoción a través del deseo. Bien. Pero la función consciente tendría que ser aprender el centro instintivo. Pero bueno. Em, ¿Qué más? Bien, pasemos a la siguiente. Bueno, ¿cómo es el estado actual de los 7 centros? Bien, el estado actual es que se están robando energía los centros entre sí. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber una mezcla de energías. El centro sexual también le roba a los otros centros porque él está siendo saqueado, ¿no? Hasta que sucede que terminamos el día con las baterías agotadas, ¿no? Así terminamos. Bien, entonces, em, ¿qué pasa? Cuando se van robando energía, ¿qué dijimos? Que la energía también es hidrógeno, ¿no? Es un tipo de hidrógeno así en bruto. Luego vamos a hablar del hidrógeno Si y el hidrógeno Si 12. Bueno, esta energía se carga de, digamos, de hidrógenos más pesados, ¿no? Porque no puede ser que el centro motor le esté robando al sexual, porque se está cargando de energía más pesada. Y bueno, así andamos durante el día, ¿no? Con esa mala circulación de energía entre los centros. Digamos, estamos como desequilibrados, descontrolados. Estamos funcionando, digamos, incorrectamente. Entonces es muy importante que nos demos cuenta de ese desequilibrio y cómo equilibrar los centros para poder eh, trabajar bien en la obra, ¿no? Bien, ¿cómo vamos a equilibrar los centros? Bien, los detalles. Empecemos por trabajar
los detalles, ¿no? Estos, la técnica de los detalles está descrita en la conferencia que se titula La muerte en fase A y nos enseña a lo que es, digamos, la muerte en marcha, la muerte de instante en instante, o si no le quieren llamar muerte, llámenle desintegración de instante en instante. Bien. Que consiste en observarse. Primero, observarse. ¿Y qué es lo que vamos a observar? Bien, vamos a observar los pensamientos, los sentimientos, las palabras y las obras. En todo eso vamos a tener autoobservación. Y además vamos a aplicar, digamos, el triángulo de este que nos enseña a ver. Ese triángulo quiere decir útil, justo y verdadero. Esas tres cosas, ¿no? Esos tres puntos forman un triángulo. Entonces uno tiene que recordar el cuadrado y el triángulo, porque cuando recuerda el cuadrado, bueno, vamos a ver cuáles actividades hace uno durante el día. Bien, están encuadradas todos en 4 puntos, en pensamientos, sentimientos, palabras y obras. Y además el triángulo que es ver que cada pensamiento tiene que ser útil, justo y verdadero. Cada sentimiento también tiene que ser útil, justo y verdadero. Si yo veo que no es útil, estoy llorando, estoy angustiado, ¿esto es útil? No, no es útil. Bueno, tampoco es justo y tampoco es verdadero, porque me estoy agotando más las energías, estoy creando más defectos, etcétera, etcétera. Bien, madre mía, eliminame este yo. Y así, madre mía, eliminame este yo. O cada persona podrá decir, si no, si le cuesta pensar en que tiene una madre divina, que es una parte de Dios, bueno, diga, Dios mío, mátame esto, Dios mío, sácame esto, como le quieran decir. Pero lo importante es ver algún sentimiento y observarse y darse cuenta de que no es útil. Bueno, entonces lo tengo que eliminar. Lo mismo con las palabras. ¿Esto que estoy diciendo está bien? ¿Es útil? ¿Estoy criticando? No, no es útil entonces. Y así. Con las obras lo mismo. Cuando uno está haciendo algo, no sé, voy a robarme algo. No, esto no es útil. Voy a pintar una pared de un vecino. Lo que sea, ¿no? Cualquier acción, andar, no sé, eh, digamos, cada uno va a reflexionar en las acciones y, bueno, estoy discutiendo con tal persona, no sé, terminé empujando a alguien, no, es una acción que no fue ni útil, ni justa, ni verdadera, y así con todo, toca poner observación, ¿no? Autoobservación. Bien, entonces acá también vemos un resumen acá a la derecha de todos los centros y la relación que tienen con las notas musicales, ¿no? En el centro sexual se relaciona con el tacto y con la luna, con la nota musical do. El instintivo se relaciona con el planeta Mercurio, con el gusto, con el sentido del gusto, ¿no? Con la nota re. Bueno, el centro emocional inferior se relaciona con el olfato, con el planeta Venus, con la nota mi. Luego el centro intelectual se relaciona con el oído, con el planeta Sol y con la nota Fa. El centro motor se relaciona con Marte y con la vista y con el Sol. El centro emocional superior se relaciona con Júpiter y con la autoobservación, con la nota musical La. Y el centro intelectual superior se relaciona con Saturno, con la polividencia y con la nota Si. Bien, entonces ahí tenemos, además de que ya dijimos, bueno, las funciones, ¿no? Acá dijimos las funciones de los centros, bueno, de algunos. Y acá mencionamos que se relacionan con los planetas, porque recordemos que nosotros somos un microcosmos, ¿no? Una réplica, digamos, en miniatura del cosmos, por eso se llama microcosmos. Eh, pero bueno, digamos que uno tiene que alinear esos planetas, ¿no? En eso consistiría, digamos, en síntesis la autorrealización, llegar primero a, bueno, a despertar todos estos centros, alinearlos, pero hay que equilibrarlos primero, ¿no? No podemos trabajar así como estamos, desequilibrados, agotando energías, que el centro motor le roba a la sexual porque ya agotamos
con las palabras. El centro intelectual de tanto pensar todo el día le empieza a robar también al sexual porque estuvo pensando y pensando y pensando. Entonces tenemos que aprender a dejar de pensar, tenemos que aprender a observar las emociones y eliminar las que no nos sirven. Tenemos que aprender a observar el deseo, ¿no? Los instintos, el instinto sexual, de conservación, instintos de, digamos, por ahí eufóricos, instintos de rabia, de enojo, etcétera, ¿no? Lo mismo en el motor, las acciones que realizamos. Bueno, esto está en la fase A, ¿no? Lo que es aprender esto de los cuatro rectos. Específicamente, a ver, les voy a decir, en la fase A, em, bien, en los 7 centros de la máquina humana. Ahí pueden buscar esa información. Bien. eh, entonces decíamos que cada centro tiene que trabajar con su propio hidrógeno. Ese hidrógeno también es lo mismo que decirle energía, ¿no? Bien. eh, y es importante porque mientras el centro sexual esté trabajando con hidrógenos más pesados, no se va a producir la energía necesaria para fabricar los cuerpos. Es decir, esto nos remite directamente a el sexo, ¿no? Nosotros vamos a aprender que en el suprasexo es donde vamos a hacer la creación de los cuerpos existenciales. Y esa creación se va a hacer subiendo nuestra energía sexual desde el coxis hasta el cerebro, ¿no? Entonces tenemos que empezar por limpiar esa energía, por dejar de fornicar, porque si estamos desequilibrados, lo que sucede es que por el centro sexual vamos a seguir, digamos, eh, contaminando la energía sexual. Y además van a haber también poluciones nocturnas, caídas sexuales. Bien, entonces ahora vamos a hablar del mercurio. Bien, primero hablemos de que acá en esta escuela esotérica lo que enseñamos es a trabajar con la castidad, ¿no? Es decir, a no derramar nunca más nuestra energía sexual. Y esto es fundamental, ¿no? Porque vamos a tener que ir purificando nuestra energía sexual. Esa energía sexual también le podemos llamar mercurio, ¿no? Además de hidrógeno, bueno, le podemos llamar mercurio, porque el mercurio, ¿qué es? Es un líquido metálico, ¿no? Y bueno, nuestra energía sexual también es un líquido metálico donde tenemos átomos metálicos que son pesados y hay que transformar esos metales pesados en oro. Estamos hablando de nuestra energía. Entonces, bueno, eso de transformar los metales en oro nos remite a la alquimia, ¿no? Y tenemos que saber que la alquimia nunca se refería a transformar un metal en oro, sino que se refería a un trabajo sexual. ¿Por qué? El trabajo sexual es transformar nuestra energía sexual o en séminis, transformarla, limpiarla y transformar esas partículas pesadas, de metal pesado, en metal liviano, ¿no? En oro. Luego vamos a ver que, digamos, se tiene que transformar en fuego, ¿no? Porque hay que sacar el fuego de esa energía. Bien, entonces el mercurio, ¿cómo está? En nosotros tenemos ese mercurio negro, ¿no? Que quiere decir que nuestra energía sexual está contaminada, ¿no? Estamos embebidos en aguas puercas, digamos, ¿no? ¿Y qué es lo que contamina esas aguas? Bien, lo que está contaminando las aguas obviamente son nuestros defectos, ¿no? De lo que hablamos siempre. Siempre vamos a seguir hablando del ego y de aprender a autoobservar y de eliminar al ego. Hasta que no empecemos de a poquito a eliminar el ego, a eliminar, no vamos a poder pasar del mercurio negro al próximo. El mercurio negro es con el que comenzamos, ¿no? Pero bueno, ese mercurio tenemos que... Es mercurio seco, ¿no? Con la muerte psicológica y la transmutación sexual, ¿no? Con nuestra pareja, vamos a pasarlo a color blanco, ¿no? Perdón.
se tiene que transformar en color blanco este mercurio. Bien, ¿y cómo vamos eliminando los defectos? Bueno, como dije hoy, a través del recto pensar, recto sentir, recto hablar, recto obrar. Al mismo tiempo, cuando uno logra hacer esto de estar centrado y enfocado, va a tener que estar pidiendo muerte y muerte. Y de ese estar pidiendo muerte a los defectos, va a ir saliendo chispitas, chispitas y más chispitas de energía de cada pequeño defecto que eliminamos, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy con impaciencia, con muchos pensamientos, me pongo a hacer una práctica, ¿no? De velar y orar, si quiero. Y bueno, y empiezo a eliminar este pensamiento, el otro, se me cruza otro pensamiento, otro más, etcétera, ¿no? Vamos eliminando, eliminando sentimientos también y me aprendo a eliminar detalles pequeños. Entonces voy a liberar pequeñas chispitas de conciencia que luego en el suprasexo con pareja, esas chispitas que serían de energía sexual liberada, la vamos a ir ascendiendo por la columna, ¿no? Bueno, espero que no se haga muy engorroso y se vaya entendiendo. Pasa que esta conferencia requiere de ver varias conferencias, por lo menos de fase A, ¿no? Varias conferencias relacionadas con la muerte psicológica y la psicología y relacionadas también con el trabajo sexual, ¿no? Em, bien. Entonces, este mercurio, ¿no? Este mercurio tenemos que empezar a eliminar el mercurio negro y se va a convertir en mercurio blanco, ¿no? Y eso es transformación de energía en octavas superiores. Y acá viene la relación con la conferencia de octavas, ley de octavas y entropía, ¿no? Porque claro, lo que estamos haciendo es subir desde el do inferior, localizado en el coxis, hasta un do superior. Eso se refiere con octavas. Bien. Después el mercurio blanco va a pasar al mercurio amarillo, ¿no? Que este mercurio amarillo se refiere al azufre, ¿no? Quiere decir que ya se están equilibrando los centros, ¿no? Ya es un paso un poco superior, no es solamente eliminar los defectos, sino es empezar a equilibrar los centros. Pero aún así se tiene que intensificar más todavía el trabajo para llegar a un mercurio rojo, ¿no? Entonces el color rojo indica que ya se despertó el fuego sexual. Acá está, vemos una llama. Entonces con ese fuego sí, con este fuego vamos a poder ascender dentro de la columna vertebral toda esa energía o ese fuego, como lo quieran ver, para ir abriendo el canal medular, ir pudiendo despertar estos chakras, ¿no? Bueno, en realidad estos son los centros, los chakras están localizados a unos centímetros más al costado de estos centros, ¿no? Más para el frente. Bueno, entonces decíamos, ¿no? Primero tenemos el mercurio blanco, o mejor dicho, mercurio negro que se va a transformar en blanco cuando empezamos a eliminar defectos. Entonces, bueno, digamos que esa energía sexual es la que se va limpiando, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Estamos limpiando nuestra energía sexual que está cargada de defectos. Y esa energía sexual, cuando la empezamos a limpiar, se transforma en hidrógeno 12, ¿no? Que es hidrógeno del sexo. Con ese hidrógeno 12, que se refiere a un hidrógeno sexual, cuando lo transmutamos sexualmente, este hidrógeno 12 pasa a llamarse hidrógeno Si-12, ¿no? Que es el fuego sagrado, la energía sexual ya transmutada, ¿no? Eh, bien. Bien, entonces también, hablando del mercurio negro que se transforma en blanco, lo que sucede es que hay un trabajo entre lo que es la sal, lo que es el azufre y lo que es el mercurio, ¿no? Entonces cuando se van uniendo las sales,
va trayendo fuerzas positivas y vemos una transformación, ¿no? Entonces ahí se da ya el mercurio amarillo. Y del amarillo todavía hay que trabajar para pasar al mercurio rojo. Entonces, bueno, cuando transformamos lo que serían las tres fuerzas, que son el sacrificio por la humanidad, la muerte psicológica y la práctica del suprasexo, esas son las tres fuerzas, ¿no? Con esas tres fuerzas ahí se da un shock, ¿no? Se da un shock en octavas superiores y ahí es cuando sí, digamos, todos los mercurios se transforman en color rojo, ¿no? Entonces, ese color rojo es el fuego sagrado, es cuando ya uno despierta el fuego sexual, ¿no? Cuando ya uno está practicando con su pareja y puede ascender ese fuego, ¿no? Bueno, va a depender de cada uno si puede ascender el fuego o se deja caer en tentación de nuevo y tendrá que hacer un doble esfuerzo después para poder levantarse, ¿no? Bien. Bueno, entonces recordemos esto, ¿no? Mercurio negro significa todos los defectos, simboliza nuestra energía contaminada de todos los defectos. Cuando eliminamos defectos es que se va viendo el avance. Y al mismo tiempo, si además eliminamos los defectos, que eso implica que se vaya transformando en blanco, luego hacemos sacrificio por la humanidad, con lo cual eso es la sal, ¿no? Y luego ese, esa potencia que nos da el sacrificio por la humanidad, hacemos la práctica del suprasexo bien hecha, ahí ya conseguimos el mercurio rojo, ¿no? Entonces, bueno, para aclarar un poco más, estas tres fuerzas son los tres factores, ¿no? Que bueno, si vieron las conferencias anteriores comprenderán lo que son los tres factores. Esos tres factores siempre tienen que ir de la mano, paralelamente, ¿no? Bien, entonces esta conferencia es importante, ¿no? Y no hay que pasarla por alto porque, digamos, es fundamental para empezar el trabajo, ¿no? Porque nos está diciendo de que primero hay que tener equilibrio, que ese equilibrio se consigue con la muerte. Pero además, no es solamente eso, sino que hay que trabajar con los tres factores en paralelo. Porque si no, no se va a producir el hidrógeno Si-12, que es eso lo que necesitamos, es llegar a seguir practicando bien los tres factores hasta conseguir el hidrógeno Si-12, que es el fuego sagrado mismo. Recién ahí vamos a poder despertar el Kundalini, ¿no? Si no, nunca vamos a poder, ¿no? Si no equilibramos los centros, no vamos a poder jamás crear estos cuerpos, ¿no? Crear el cuerpo sexual, instintivo, emocional, intelectual y el motor. Cuando uno llega a crear esos cinco cuerpos, se dice que ya hace la quinta iniciación de misterios mayores, ¿no? Bien. Eh, entonces, si no hay equilibrio de los centros, seguimos perdiendo el tiempo. Porque vamos a seguir, digamos, los centros van a seguir trabajando mal con el cruce de hidrógenos, ¿no? Bien. Bueno, entonces, bien, en síntesis, bueno, ya acá tenemos, digamos, los cuatro mercurios, ¿no? El negro, el blanco, amarillo, el rojo, que es la transformación máxima, digamos. Eso es algo que se da siempre, siempre hay que, digamos, seguir purificando el mercurio, pasarlo a amarillo y luego al rojo, ¿no? Bueno, acá tenemos lo que hablaba hoy, ¿no? El hidrógeno 12 es cuando ya se empieza a trabajar, ¿no? A equilibrar la parte sexual. Cuando ya uno está con los tres factores y ya tiene pareja, ¿no? O sea, porque el factor del nacimiento, ¿no? Es el del suprasexo. Entonces, el hidrógeno Si-12 es cuando ya se transmuta. Es el resultado del fuego. Bien. Entonces, a medida que uno trabaja en la muerte psicológica,
cada centro va a empezar a trabajar con su propio hidrógeno, ¿no? O sea, la muerte psicológica es el, eh, el azufre, ¿no? A eso se refiere. El azufre sería la muerte psicológica, ¿no? Trabajar con nuestro Lucifer interior. Luego tenemos, bien, la sal, que es el sacrificio por la humanidad. Eh, y tenemos el mercurio, que es, perdón, el mercurio se refiere al trabajo con el mercurio, ¿no? Cuando uno su energía la va limpiando y la hace ascender hasta el cerebro a través de la práctica sexual, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos estos tres elementos, ¿no? El trabajo del azufre con la sal y el mercurio. Entonces, cuando hacemos esto, cada centro va a trabajar con su propio hidrógeno, ¿no? Esa es la idea. Entonces ya no le va a robar a los demás centros. Bien. Este, entonces, bien, también podemos decir que el azufre es la energía, pero en bruto, ¿no? La sal se refiere a digamos, al sacrificio por la humanidad. Y el mercurio es digamos, el trabajo con el mercurio, ya es el trabajo en el sexo. Bien. Bueno, entonces vamos a ver algo importante, ¿no? Porque cuando nosotros queremos trabajar con la muerte psicológica, vamos a descubrir que el mundo, eh, a ver, perdón, acá estaba viendo que esta diapositiva ahí no se veía bien. Ahí está, no. Acá vemos esto que decía, ¿no? Las glándulas sexuales, digamos, se depositan los sobrantes acá, en las glándulas. Y está conectado con el centro sexual, ¿no? Por lo tanto, si saqueamos las glándulas, estamos saqueando también el centro sexual. Bien. Eh, bueno, entonces tenemos que aprender a morir psicológicamente, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que para poder morir psicológicamente tenemos que comprender varias cosas del mundo común, ¿no? Tenemos que aprender a desapegarnos, ¿no? El desapego es importante, el desapego a lo material, el desapego a, ay, mi trabajo, ay, mi título universitario, terciario, etcétera, ay, mi clase social, ay, no, yo soy pobre, no, yo soy rico, no, yo soy esto, yo soy lo otro. Tenemos que desapegarnos de las teorías, de los conceptos, de la, de los conceptos, de todos tipos de conceptos, ¿no? ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo? ¿Qué es la familia? ¿Qué es la cultura? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Qué es ser argentino? ¿No? Y si estoy en China, tengo otra cultura y soy distinto. Hay cosas que tienen que ver con la moral también, que salen sobrando, o sea que no nos sirven para el avance. Entonces tenemos que desapegarnos de todos los juguetes, ¿no? El trabajo, que mi casa, que las cosas materiales. Son todos, digamos, obstáculos, digamos, que nos pone la naturaleza para que nos distraigamos, porque a la naturaleza no le interesa que nosotros nos libremos, porque nosotros no le conviene a la naturaleza que nosotros nos libremos de ella. Em, entonces digamos que está todo armado para que nos ponga entretenimientos, ¿no? Entonces es como cuando le compramos juguetes a un niño, ¿no? Entonces así lo mantenemos distraído y contento, pero bueno, así estamos, ¿no? Como niños distraídos con las cosas del mundo, con el trabajo, con comprar cosas materiales, herramientas, cosas para, etcétera. Perdiendo tiempo en un montón de boberías, que la computadora, que esto, que el otro, que los juegos, que las consolas, que miles de cosas para, digamos, distraernos de la obra, ¿no? De la obra del ser, ¿no? Que es lo único para lo que nacimos, ¿no? Para lo que, digamos, venimos a este planeta. Bien. Entonces, bueno, podemos decir que en síntesis, esto tenemos que comprenderlo, ¿no? El hecho de lo material, comprender para poder
comprender que tenemos que cambiar, ¿no? Uy, perdón. Entonces, bien, vamos a ver en definitiva que hablábamos de tres fuerzas, ¿no? Esas tres fuerzas de la obra que son, repito, la muerte psicológica, el nacimiento sexual, que es la práctica con la pareja del sexo opuesto, que tiene que ser una sola, no se puede andar cambiando de pareja, tiene que ser una sola, y el trabajo del sacrificio por la humanidad, que sería enseñar, digamos, más que nada la práctica de la enseñanza a los demás o del difundir la enseñanza y también la caridad, ¿no? Siempre que uno pueda ayudar. Bueno, esas tres fuerzas van a, digamos, van a generar una cuarta fuerza, que esa cuarta fuerza es el fuego sagrado, el fuego del Kundalini, ¿no? Entonces ahí, recién ahí se dice que podemos iniciar la obra, ¿no? Con ese fuego. O lo mismo que decir el hidrógeno Si-12, ¿no? Bien. Eh, Perdón, el hidrógeno 12 listo para transmutarlo, para subirlo por la columna. Bien.